8 de la mañana, 35 minutos, con 17 grados de temperatura, una máxima de 21 para hoy. Tenemos lluvias hasta la tarde, luego cielo mayormente nublado. Se dio un cruce en las últimas horas, verbal, entre Patricia Bullrich y Waldo Wolf, es decir, Nación y Ciudad, con respecto a los presos o a los detenidos en comisarías porteñas. Waldo Wolf dijo que debe hacerse cargo Nación, el servicio penitenciario, para dar una solución a lo que no debiera ocurrir, que es que los detenidos estén durante un largo periodo en las comisarías. No tienen que tener presos las comisarías, dijo Waldo Wolf. Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad a nivel nacional, le respondió, dijo, si a la ciudad se le escapan los presos, es un problema de la ciudad. El Servicio Penitenciario Federal todos los días da 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y no siempre son cubiertos, y da cupos para condenados en cárceles fuera de la Ciudad de Buenos Aires y no siempre son cubiertos. Ahora, si a la ciudad se le escapan los presos, es un problema de la ciudad. Por otro lado, hay una cárcel que tiene que terminar de construir la ciudad, que lo empezó en el 2018 en Marcos Paz. Pero bueno, es un tema de gestión. Leandro Alperín es abogado especializado en políticas penitenciarias y prevención del delito. Leandro, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda. Buen día. Eduardo, buen día. Un gusto para mí también. ¿Qué tal? Contame, ¿qué pasa con la cantidad de detenidos que cada vez es mayor en comisarías? Siempre han prometido en distintos gobiernos que iban a terminar con esto y nadie ha podido dar con una solución. Y por otro lado, ¿cómo está el sistema penitenciario hoy por hoy en la Argentina? Bueno, en este caso es un problema más grave porque es un problema que no teníamos. En la ciudad de Buenos Aires no había presos en comisarías. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal, en otra gestión, la del presidente Alberto Fernández, decidió cerrar el ingreso a las cárceles por el COVID, una medida que era en principio comprensible para no contagiar ni a penitenciarios ni a presos que no se iban a poder atender. Ahora, con la salida de la pandemia, el gobierno nacional siguió sin recibir presos y esto generó que en 3 años pasemos de 0 detenidos en comisarías a 2.000. Lo que hay que tener en cuenta es que las comisarías, además que no están en condiciones para tener presos y que no son ámbitos pensados para tener personas por más de algunos días, tienen lugar para 700 personas, sin embargo hay 2.000. ¿Cuál es el motivo hoy? Bueno, que el servicio penitenciario considera que no tiene por qué darles ingreso a las cárceles porque son presos de la ciudad. Bueno, esto no es cierto. Los presos son nacionales, la ciudad no tiene competencia sobre los delitos de homicidio, de robo, de hurtos, amenazas. Por decisión de la nación, que no transfiere la justicia a la ciudad, los delitos y las personas que delinquen le corresponden la persecución y el encarcelamiento a la nación, y la nación no lo quiere hacer. Esta es la situación en la que estamos. Es cierto lo que dice la ministra Bullrich, que los presos se le escapan a la policía de la ciudad, pero se escapan de lugares donde no debieran estar, que no están preparados para eso, que están en medio de la urbanización de la ciudad, en barrios rodeados por casas, por departamentos, no son lugares pensados para eso. O sea, tiene razón Patricia Bullrich a medias, digamos, ¿no? Porque los presos no debieran estar ahí. En lo único que Patricia tiene razón es que se le escapan a la policía. Pero se le escapan a la policía porque la cárcel, el servicio penitenciario, que es el lugar donde tendrían que estar, no los reciben. Y no los reciben porque no quieren, no hay otro motivo. Ahora, ¿se escapan porque las condiciones de detención no son las adecuadas en una comisaría? ¿O porque considerás, digo, por tu experiencia, que puede haber algún tipo de complicidad para que se escapen? O bien que sea a la vez esa huida de los delincuentes de las comisarías como, alzar la voz y decir, no queremos más detenidos, queremos ocuparnos de otras cosas en la dependencia. Eduardo, no podemos descartar que haya corrupción en las fugas de los presos de las comisarías, pero por otra parte, los que se han escapado, no solo este fin de semana, sino que esto ya viene pasando desde hace un par de años, no son presos con un gran poderío económico. Y de los lugares de donde se van, la verdad es que es sencillo irse. Cuando uno hay presos que están meses, años en la misma comisaría, en la misma celda, en el mismo lugar, con pequeños intervalos para salir, para ir al baño, para ir al patio, a lo mejor 1 hora
entonces piensan todo el tiempo en escaparse y la verdad es que en las comisarías hay oportunidades para poder escaparse. Y los policías que están en ese turno son sancionados. Entonces, si bien puede haber corrupción policial, creo que en este caso no debe ser el factor principal. El factor principal son las condiciones en las que están y las oportunidades que tienen para fugarse. Y esto además genera más inseguridad, porque estas personas, la mayoría, han cometido delitos graves y por eso están alojados en comisarías. Y que estén a punto de irse, lo que provoca es que tengamos más miedo. Y cuando vemos que se van, bueno, el miedo se transforma en una realidad. Es una locura que las comisarías de la ciudad de Buenos Aires alojen detenidos existiendo cupo en las cárceles federales, porque antes de la pandemia, en 2019, el Servicio Penitenciario Federal tenía 13.800 personas, hoy tiene 11.200 y pico. La diferencia son 2.500 personas menos que hay hoy en las cárceles federales que antes de la pandemia. Bueno, están en las comisarías porteñas, es un desatino profundo, este tironeo entre la nación y la ciudad perjudica a quienes vivimos y trabajamos en la ciudad y es inadmisible. Claro. Leandro, hay que construir más cárceles, esto está claro, ¿no? Sí, absolutamente, hay que construir más cárceles, vienen construyendo más cárceles, pero la verdad es que se construyen plazas por la mitad de lo que crece la población de detenidos y tenemos una sobrepoblación que es estructural. Entonces el problema, aunque vienen construyendo cárceles, viene agravándose progresivamente. Hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos cerca de 60.000 detenidos para 30.000 plazas, ¿no? Entonces así, obviamente que las personas que están en prisión hicieron algo para que estén, pero también tenemos que saber que en algún momento van a salir. Y según cómo trabajemos con estas personas mientras están detenidas y a disposición de la justicia, es el resultado que la sociedad recibe. Bueno, si los tratamos de esta forma, si el tratamiento penitenciario es en condiciones inhumanas, con hacinamiento, con sobrepoblación, con violencia, el resultado es el que es de la cárcel o de las comisarías, salen peor de lo que entran y eso perjudica al conjunto de la sociedad. Leandro, por tu trayectoria, ¿podés reconocer que algún gobierno tuvo algún plan en materia penitenciaria? No, un plan no, sí que hubo avances en todos los gobiernos. Creo que todos los gobiernos han hecho algo positivo. Hoy, si bien seguimos teniendo una tasa de reincidencia muy alta, que está cerca del 48%, hace poco tiempo la reincidencia estaba en el 55%, entonces hay una baja en las tasas. Lo que ocurre es que el sistema penitenciario no administra quienes ingresan a las cárceles. Esta es una cuestión de política criminal y lo que viene sucediendo en los últimos años, que porque hay más delitos y porque también las penas son más duras, es que en las cárceles hay mucha gente, mucha más gente que antes. En los últimos 15 años se ha duplicado prácticamente la cantidad de personas en prisión y eso no permite trabajar de manera planificada con esta población. Entonces, si bien todos los gobiernos son responsables del fracaso de las políticas penitenciarias en general, también hay que reconocer que todos han hecho algo positivo. Bien, pero ninguno desde el inicio del mandato presentó un plan, planificado, digo algo muy planificado para saber qué se iba a hacer en el primero, segundo, tercer y cuarto año de gestión. No hay nada. La política con las cárceles prefiere no mirar, porque la sociedad también prefiere no reclamar, y hay mucha gente a la que no le importa lo que pasa con los presos, y quieren que la pasen mal y que los golpeen. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y la ausencia de planificación, como bien señalás en tu pregunta, trae este resultado. Un resultado cada vez más grave. En las cárceles se reproducen las conductas que sancionan y, como dije antes, el resultado nos perjudica a todos, ¿no? A los presos, a los trabajadores penitenciarios y a la sociedad. Y esto tiene que ver, en esencia, por falta de planificación. Sí. No solamente por la infraestructura, por las plazas, por las condiciones en las que viven, sino también por qué hacemos con los presos. Si le damos oportunidades o no. Si en las cárceles abrimos oportunidades para trabajar, capacitación para el empleo, escuelas, o si no los abrimos. La verdad es que hoy hay más presos que quieren estudiar que aulas para que puedan estudiar. Y hoy hay más presos que quieren trabajar en prisión que oportunidades para darle trabajo. Bueno, así estamos. El ministro de Justicia, Cunio Libarona, estuvo trabajando durante el fin de semana redactando una iniciativa que vamos a conocer en detalle en los próximos días,
que impulsa un régimen penal juvenil que contempla, además de penas diferentes, de penas distintas a las de hoy, instituciones para la reinserción social. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu mirada sobre la baja de edad de imputabilidad a los 14 años, con el foco puesto en qué hacer con los menores que resulten condenados? Yo creo que el ministro de Justicia nos está cargando. Hay decenas de proyectos de una nueva ley de responsabilidad penal juvenil y nos dicen que están trabajando en una nueva. ¿Por qué no van al Congreso? Ya hay un montón presentados por su espacio político, por sus amigos, por los adversarios. Precisamos una nueva ley de responsabilidad penal juvenil. Así esto no va. No puede ser que un pibe de 14 años que cometa un delito grave no pase nada y un juez disponga si se lo encierra o no, sin siquiera un juicio, sin saber si es el responsable o no. ¿Hoy a dónde va un pibe que comete un delito grave? A donde el juez quiere. Puede ir a un instituto para menores porque lo considera en riesgo, o puede ir a su casa si el juez considera que en su casa no hay un riesgo. Hoy los jueces disponen, no hay leyes que digan qué hacer. Yo no creo que haya que aplicarle las mismas penas por los mismos delitos, pero sí creo que tiene que haber un régimen de responsabilidad, que no puede ser que no haya ninguna sanción. El mundo ha evolucionado en este sentido y la sanción también nos permite trabajar con esos pibes para que no ingresen en el mundo del delito de manera temprana y agraven sus conductas con el tiempo. Ahora la pregunta es, en un país donde el gobierno declara que no tiene dinero y que no va a hacer inversión pública, ¿dónde van a mandar a los pibes estos si hacen una ley nueva y bajan la edad de la imputabilidad? No es suficiente con tener una ley de responsabilidad penal si al mismo tiempo no articulamos respuestas de políticas públicas que le brinden a estas personas que serían condenadas por delitos aún siendo menores un espacio en donde el cual puedan reinsertarse. Bueno, la verdad es que la política habla solamente desde las consecuencias, es reactiva, habla sobre los problemas después que los problemas explotaron. Lo que precisamos, además de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, es pensar al mismo tiempo como sociedad qué vamos a hacer para prevenir el ingreso de estas personas en el delito. Y la verdad que escucho al gobierno hablar de la creación de escuelas y hospitales, que sin duda previenen más delitos que cárceles y policías. Pero digo, quizás simultáneamente hay que hacer este abordaje, ¿no? Construir más escuelas, trabajar con un plan a largo plazo, pero también remediar lo urgente, ¿no? Que es lo que está pasando hoy, que un pibe de 15 años llega con un arma y te mata un playero en una estación de servicio de Rosario. Absolutamente sí, y por eso precisamos un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil que contemple los casos que vos planteás, esos y otros menos graves. La contemplación de esos casos no es solamente saber qué pena vamos a aplicarle, sino saber cómo la vamos a aplicar y dónde la vamos a aplicar. Bien. Por ahora, de lo único que se habla siempre cuando hablamos de la responsabilidad penal juvenil es de aplicarle una pena similar a la de los adultos. Bueno, eso está mal, no necesariamente está mal. Creo que la democracia debe redefinir qué hacer con los menores que delinquen, pero esa redefinición también tendría que tener un fuerte énfasis en la prevención y fundamentalmente en qué vamos a hacer cuando los encontramos y son calificados como responsables. Si lo vamos a mandar a lugares como los que lo mandamos hoy, si bien sería justo, la consecuencia va a ser delitos más graves cometidos por personas más violentas. Leandro Alperín, muchísimas gracias por este tiempo para Milenio. Un placer para mí, Eduardo, un gusto. Hasta la próxima. Leandro Alperín, abogado especializado en políticas penitenciarias y prevención.